Este episodio de la mujer samaritana, quizás uno de los momentos donde Jesús vemos el trato personal con alguien que no le había ido bien en la vida, que había tenido una vida difícil, llena de fracasos y de conflictos. Ahora estaba en una situación donde la condena social en la sociedad donde vivía le imponía y le obligaba a vivir de cierta manera, que por supuesto el Señor quería modificar. A veces somos rehenes de nuestros propios errores y Dios quiere no que aprendamos de nuestros errores, sino que aprendamos en Él a hacer las cosas que convienen a nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia y leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ir de Judea a Galilea, había dos caminos que normalmente cualquier judío hacía normalmente. Uno era ir por la costa del Mediterráneo, subir. Judea está en el norte, en el sur, y Galilea está en el norte. Atravesar Samaria era desviarse del camino. No era una opción válida para ningún judío. Primero porque judíos y samaritanos tenían un enfrentamiento de hacía varios siglos atrás y no se trataban entre sí. Ningún judío en su raciocinio cabal elegiría ese camino. Elegiría siempre el camino más corto. El camino más corto era ir por la costa, cruzar la Judea para llegar a la Galilea. No ir hacia el oeste, meterse por lugares inhóspitos y difíciles para encontrar un pueblo hostil que no iba a recibir ninguna ayuda de ninguno de ellos si fuese necesario. Pero Jesús no tiene la misma agenda que tú y que yo. Él tiene su agenda que la marca el Padre. Él tenía que ir a ese lugar porque tenía una cita allí. Muchas veces cuando Dios quiere buscar a una persona, no lo tiene en su agenda. Yo tengo mi agenda de prioridades todos los días. Básicamente sé lo que voy a hacer mañana, pasado, a corto plazo. Pero Jesús no tenía agenda personal. Él tenía la agenda del Padre. Y era el Padre el que lo había enviado aquel día, a aquella hora, para tener una cita con la mujer samaritana. Eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida la mayoría de las veces. El Señor, cuando viene a revelarse a nuestra vida, lo hace porque el Padre lo envía. Y a Jesús no le importa si tú eres un enemigo de Él o quien tú seas. Él va a hacer la obra que comenzó y que el Padre le ha dado autoridad para hacer. Por eso fue por Samaria. No fue por otro sitio. ¿Por qué? Porque en la agenda del Padre, aquel día, en aquella hora, 12 de la mañana, la hora sexta del día, que es la hora donde el calor es más incesante, donde el calor del día pega más fuerte, Jesús tenía una cita con aquella mujer. Una cita para tratar con su vida. Cuando Dios viene a nuestras vidas, viene buscando tratar con nosotros para hacer una obra en nuestra vida. Para tratar con la mujer samaritana, el Señor eligió la hora y el día en la que ella iba también a aquel lugar. Era la hora sexta. Nadie en su sano juicio va a ir a las 12 de la mañana a sacar agua de un pozo que está profundo, que necesita fuerza y destreza para poder realizarse. Una mujer, aunque tiene habilidades impensadas, esa habilidad de sacar agua de un pozo le va a costar.
mucho más a 40 grados de temperatura. Pero ella pesaba sobre ella una condena social de tal magnitud que era improbable que ella fuera en otro horario en el día. Eligió ese horario porque era el horario donde no había miradas acosadoras hacia ella. Miradas que culpan, que condenan. Miradas que acechan para acosar, condenar y llevar a esta mujer a vivir una vida realmente difícil. Jesús está en el pozo. Había llegado en el horario exacto, 12 del mediodía. También llegó ella. La hora sexta en la Biblia es una hora que marca un antes y un después. No quiero meterme mucho en ese tema porque me voy a desviar de lo que quiero decir esta mañana, pero fue en la hora sexta cuando Jesús inclinó su rostro, se rasgó el velo del templo, se oscureció el cielo y comenzó una etapa en las 3 últimas horas de Jesús, en la hora sexta, porque Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Las 3 primeras horas estuvo muriendo por nuestros pecados, o sea, tomando tus pecados y los míos sobre sí. Todos los seres humanos. El amor de Dios no es como el amor humano. Yo amo a mi esposa por lo que ella es, cómo es su carácter. Me sorprenden sus conductas, su actitud en muchas cosas. Y el amor que yo siento por ella es por lo que ella es. Pero Jesús no ama así. Jesús no ama... O sea, la Biblia no describe que el amor de Dios son por las acciones que Él hace con las personas. No. Él es amor. Dios es amor. Él no necesita mostrar esa acción porque su naturaleza, la naturaleza que prevalece en Él es la de amar. Él no ama por lo que Él hace, Él ama por lo que Él es. Eso es una gran diferencia. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que ese amor esté al alcance de mi vida? Porque a mí me alcanzó el amor de Dios. Dios cuando ama no tiene límites en el alcance para amar a las personas. Puede ser que tú hayas cometido los peores pecados en tu vida. Aún así, el amor de Dios alcanzará tu vida. Eso no lo puedo hacer yo. Yo cuando una persona me frustra de alguna manera o tengo algún conflicto con ella, normalmente el alcance de ese amor en nuestra vida está acotado. Ahora, Dios no hace eso. La esencia de Dios es amar. La naturaleza que prevalece en Él no es la ira, no es el castigo, no es la condenación, aunque también están en Él. Hay un equilibrio de fuerzas dentro de la Trinidad. ¿Para qué? Para que aquellos que pecan no venga la ira de Dios sobre ellos, sino que el amor de Dios esté al alcance de todos nosotros, sin merecerlo. ¿Tú crees que el ladrón que estaba crucificado con Cristo pudo hacer algo para hacer algún mérito para poder salvarse? No. Clavado de manos y pies, no tenía opción ninguna de hacer ninguna obra de bien, ni poder disminuir la condenación que pesaba sobre su vida. Lo único que pudo hacer por revelación en su vida es reconocer sus pecados. Le dice al otro ladrón, tú y yo estamos aquí por los pecados que hemos cometido, este es inocente. Hubo un arrepentimiento, un reconocimiento en su vida de sus errores. Eso basta, es suficiente para que el amor de Dios te alcance. No hace falta hacer mérito en esta vida para aumentar el amor de Dios hacia nosotros. Dios nos va a amar siempre. Amén, hermanos. El alcance de ese amor es infinito. No hay cosa que tú y yo podamos hacer o hayamos hecho o podamos hacer
que pueda impedir que Dios deje de amarnos. Ahora, Dios también es justo. Y si ve que nos desviamos y que andamos en caminos erróneos en nuestra vida, tratará de conducir a esa oveja de nuevo al redil. A veces hay que ejercer presión, hay que poner a prueba las vidas de las personas. Ese amor no es un amor pasivo, es un amor activo en el Señor. Y Él busca al que está perdido para limpiar su vida. Y aquí vemos cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana. Ella pesaba sobre su vida la peor condena, que es la condena que otros te hacen. Al hombre le es difícil vivir en un estado hostil donde los demás tienen esa hostilidad hacia tu vida. Por eso esa enemistad, sanar esa enemistad en el corazón de la persona le es difícil. Es difícil perdonar. Yo no puedo perdonar por mí mismo. Yo perdono con el perdón que Cristo pone en mi corazón. Si no, no te podría perdonar. No es un atributo mío, no está en mi naturaleza. Está en mi naturaleza que Cristo me da el poder perdonar a mis hermanos. Si no eres capaz de perdonar a los que están contigo, a tus hijos, a tu mujer, a tu familia, es porque la naturaleza que domina tu vida no es la naturaleza de Cristo, sino la naturaleza carnal. La que no perdona, la que condena. Esta mujer era señalada por todos aquellos que la conocían. Pero Jesús viene a tratar con las vidas de las personas. Y la forma en que Él trata con la samaritana es una estrategia diferente a la que nosotros habitualmente hacemos. Él llega al pozo, se sienta cansado del camino, está solo. Los discípulos que venían con él los envía a la ciudad para que compren comida y se queda a espera de esta mujer. Y llega ella, como todos los días, solitaria, sin estar en el alcance de los ojos de nadie, con sus problemas, con su conflicto en su vida, con su vida terminada, fracasada, y se encuentra con Jesús. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El primer conflicto que tenía esta mujer era la enemistad que entre judíos y samaritanos existía. Era una enemistad vieja. Cuando el rey Salomón falleció, Israel, que era un solo conjunto, un estado solo, se partió en dos. La zona norte del país, 10 tribus de Israel, se separaron del reino del sur, que eran Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus tomaron un camino diferente. No querían estar bajo el yugo del rey que sucedió a Salomón e iniciaron una emancipación. Pocos años después de esa emancipación, los asirios llegaron a Samaria y la tomaron. Secuestraron a las personas allí y los llevaron cautivos a Asiria durante mucho tiempo, donde todos estos judíos, que eran judíos, que eran el pueblo de Dios, se contaminaron con dioses paganos, se mezclaron con esa etnia siria y formaron un conjunto, un pueblo que el pueblo judío, o sea, Judá, no aceptaba de ninguna manera. La enemistad fue provocada por la contaminación de esas tribus con dioses que no eran el Dios de Judá, que no era el Dios de los ejércitos, no era el Señor. Y eso produjo que este grupo de 10 tribus desarrollaran una ley diferente a la que tenían Judá. Y ahí comienza la enemistad.
Por eso no se trataban, por eso no se toleraban. Había diferencias irreconciliables entre ellos. La gran mayoría de los conflictos que tienen los seres humanos comienzan por eso. Yo tengo mis convicciones y pienso diferente a ti. Ahí comienza el problema. Unos eran de un bando, adoraban al Señor de una manera, otros de otra manera. Había un conflicto entre ellos. Y esa enemistad era tan fuerte que ningún judío estaba dispuesto a ir a Samaria y a pasar por allí. Solamente Jesús podía hacer eso. Solamente Jesús puede romper ese molde de enemistad que hay en nuestra vida contra las convicciones que tienen otros y que no son las mismas que tenemos nosotros. Hay personas que no se hablan los unos con los otros, piensan diferente. En la política lo vemos ampliamente. No solamente en la política, sino en la casa, en la familia. Entre aquellos que formamos parte de la iglesia. Hay personas que tienen su propia mirada de las cosas y mantienen un nivel de enemistad contra otros, no visible, pero sí real. Y ellos no se trataban entre sí. Ningún judío le gustaba la comida samaritana, ninguno. Ellos odiaban a muerte. No estaban dispuestos a predicar el evangelio en Samaria. Y Jesús hace lo que es capaz de hacer por sí mismo, que es tratar la vida de esta mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos cómo Jesús trata con esta mujer. Jesús no fue al pozo para él beber, sino para que ella bebiera. Jesús no viene a nuestra vida para que tú hagas algo por él. Él viene a hacer algo en tu vida. Él viene a satisfacer y a darte de beber de ese agua, la cual no posees en tu vida. Ella estaba allí y, aun con el poco entendimiento religioso que tenía, ella tenía una vida destruida, completamente destruida. Ella no sabía que cuando Jesús le pidió el agua, en realidad lo que Jesús le estaba diciendo, lo que tú necesitas es beber del agua que yo te voy a dar. No es el agua que tú le proporcionas, no es el agua que ella le proporcionaba a Jesús. Eso podía saciar la sed de manera cortoplacista. Pero cuando Dios quiere obrar en nuestra vida, Él va a despertar esa sed en nosotros, para que tú encuentres la manera de poder saciar esa sed con las aguas que Él te da. No es un juego de mérito en nosotros, es gracia en nuestra vida. Y ella, como muchos de nosotros, tratamos de encontrar una solución a nuestros problemas y no sabemos que la solución a los problemas no está en nosotros resolverlos, sino está en que otros nos ayuden a resolverlos. La mujer le dice, Señor, dame de ese agua para que no tenga que volver de nuevo aquí a sacar agua y volver de nuevo a la rutina que tengo todos los días. Hay personas que piensan que el Señor es un elixir para sus vidas.
yo quisiera beber de ese agua. Muchas veces aquello que pretendemos del Señor en nuestra vida, Dios no nos lo puede dar en el formato en que nosotros estamos dispuestos a recibirlo. La mujer samaritana, como muchos de nosotros, beber de ese agua iba a traerle consecuencias en su vida. Lo que pasa es que el agua de vida funciona como un purgante en nuestra vida. Va a producir efectos dentro de nosotros. A veces para beber de ese agua primero Dios tiene que tratar con las personas. Si el pozo está sucio, hay que limpiarlo. Y esta mujer habían echado sobre el pozo de sus creencias y de su propia dignidad acusaciones condenatorias en su vida de nivel terrible. Isaac estuvo en Gerar durante algún tiempo. Isaac era hijo de Jacob. Y él, en vez de huir hacia Egipto cuando vino el hambre, él decidió, el Señor le habló y dijo, no, quédate en este lugar y yo te voy a prosperar. Entonces comenzó el Señor a bendecirle de tal manera que tuvo que volver a abrir los pozos que los filisteos habían cegado, habían llenado de lodo y de piedras que eran de su padre Jacob. Él los volvió a abrir de nuevo para poder volver a tomar de esas aguas, para poder dar sustento a sus ganados y a la riqueza que Dios le había dado. A veces hay personas que le tapan el pozo, echan escombros sobre él. Esta mujer tenía tanto escombro en su propia vida que no se sentía digna de ser perdonada. Cuando Jesús se acercó a ella para darle de beber, primero tenía que limpiar el pozo de su propia vida, de la vida de ella. Cuando quieres tú beber del agua de vida, Cristo va a venir primero a limpiar el pozo. Dios no puede derramar su agua viva en nosotros, en un pozo sucio. Tiene Dios que limpiarlo. Y es lo que hizo con esta mujer samaritana. Jesús, después de haberla llamado, Señor, dame de ese agua a mí, le dijo, ¿dónde está tu marido? Vamos a leerlo para no equivocarme. Versículo 17. Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. 5 maridos. Y el que tienes ahora no lo es. En Israel solamente el hombre podía dar carta de divorcio a la mujer. Una carta de divorcio es una carta de repudio público. ¿Tú te imaginas a una mujer repudiada 5 veces públicamente? Todo el mundo conocía que esta mujer, de la cual no conocemos su nombre, había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido y había recibido 5 repudios de sus maridos anteriores. Cada uno de ellos la repudió públicamente. No sabemos la razón del repudio. Lo que sí te puedo decir que una mujer en Israel que no está casada, es viuda o es una mujer joven, siempre va a encontrar en el matrimonio el amparo y la seguridad y la provisión para poder subsistir de una manera noble y digna. En Israel el matrimonio era un espacio donde marido y mujer sostenían roles diferentes, pero era una forma de vida razonable para ellos. Conozco a gente que se ha divorciado 1, 2 veces, 3 veces. Ahora, 5 veces. Parece mucho.
Yo no sé si conoces a alguien que se ha divorciado 5 veces. Yo conozco a alguno que se ha divorciado 2 y 3. Hasta 3 veces he conocido a alguno. Ahora 5 no, es un récord absoluto. Y claro, con cada divorcio pesaba sobre ella una condena más. Yo no creo que ninguna mujer podría soportar de ninguna manera el repudio de 5 hombres señalándola como repudiable. No sabemos la razón por la que la repudiaban. A lo mejor no era responsabilidad de ella, sino del marido, que era un vivo, o que no sabemos. Lo que sí pesaba sobre ella una condena social de tal magnitud que la hacían improbable, muy difícil, que esa mujer pudiera caminar con dignidad en medio de los vecinos donde ella estaba. Por eso iba al pozo a las 12 de la mañana. No quería que nadie la viese. Pesaba sobre ella una condena de tal magnitud que no quería que nadie la viese. Pero Jesús no viene a tratar con nuestras vidas, con los problemas que hay en nuestra vida. Y la manera en que Jesús tenía de tratar a esta mujer era primero abriéndole un espacio para que ella pudiera recibir el perdón de Dios, la misericordia de Jesús. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo, pero me imagino que lo hubiera hecho como lo hizo la mujer. La mujer, cuando Jesús se acercó a ella y trató de hablarle, le dijo, no, es que entre vosotros y nosotros hay una enemistad imposible. Pero Jesús sabe cómo cambiar la enemistad entre las personas para preparar un ambiente donde la gente pueda perdonarse los unos a los otros. Yo fui un enemigo de Dios, tanto como la mujer samaritana. No era por convicciones, no era por doctrina, sino era por pecado. Fui un blasfemo, un altivo, un rebelde. Era el peor enemigo de Jesús, pero Jesús ganó mi corazón porque trató mi vida en aquellas áreas donde Él muestra su amor y su misericordia, aun siendo yo su peor enemigo. Tú y yo somos enemigos de Dios, sin saberlo. La incredulidad nos convierte en enemigos de Él y podemos manifestar las peores expresiones de esa enemistad en nuestra vida, con blasfemias, con una forma de vida impura, impía, de la manera en que tú puedes haber vivido en tu vida. Pues aun siendo su peor enemigo, el Señor trata las vidas de las personas. ¿Para qué? Para romper la enemistad. Traer un espacio, un ambiente donde poder perdonar, arrepentirse la persona y recibir propósito en su vida como recibió esta mujer. Esta mujer, poco después de que resolvió el problema interno en su vida, salió a predicar el Evangelio en Samaria. Ya no tenía que esconderse de nadie. Cuando la vida de Dios está dentro de ti, no hay enemigo. Amén, hermanos. Ni aquí ni en el cielo. Y Jesús trata con aquellos que son sus enemigos. Trató con la mujer samaritana, tratará contigo. Tratará conmigo. ¿Para qué? Para revelarse a nosotros, solo como Él lo sabe hacer. Y Él se revela en ese amor que alcanza a cada uno de nosotros, sea del lugar donde venimos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. El amor de Dios no constata nuestros pecados. Él da oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Y esta mujer necesitaba eso en su vida más que ninguna otra cosa. Beber de ese agua tiene efectos positivos en nuestra vida. El primero es que trae convicción de pecado. Jesús le dijo, dame de beber, si bebieres del agua que yo te daré no volverás a tener más sed. El efecto inmediato es que Jesús fue al punto de su vida, al conflicto en su vida. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es. Estás viviendo en fornicación. Sacar a una persona de esa situación en su vida
no es fácil. Solo Jesús puede tratar eso en nuestra vida. Cuando todo te condena, cuando los demás te condenan, cuando tu rutina religiosa te condena de otros, es difícil. Pero Jesús tiene estrategias para poder trabajar en las vidas de las personas. Y por muy hondo que sea el pozo, muy hondo que sea el pozo en el que estaba la mujer samaritana, el Señor la sacó de allí. También te sacará a ti. Por muy hondo que esté el pozo, por muy hondo que esté el agua para poder darte de beber, el Señor la sacará de allí y saciará tu sed. Primero Dios tiene que tratar contigo. A veces queremos beber sin que Dios primero limpie nuestra vida. Dios tiene que limpiar el corazón. Tiene que haber en nuestra vida una convicción de pecado y tiene Dios que poner su naturaleza en nosotros para que no amemos el pecado, sino lo amemos a Él. Ella comienza a mostrar los conflictos que tiene en tu vida. El primer conflicto que tenía era un conflicto personal, emocional en su vida. Dios lo trató. Luego ella misma hace o le comenta a Jesús de que ellos adoran en el monte Gerizim. Te dije antes que los samaritanos desarrollaron un evangelio, una ley diferente a la que tenían las tribus de Judá y Benjamín. Ese era un conflicto irresoluto. Ningún judío aceptaba que vayan a otro monte a adorar cuando ellos adoraban en Jerusalén. Había que ir a adorar en Jerusalén. Esto lo escribió ella, o sea, se lo dijo a Jesús y Jesús le dijo, mira, llegará el momento que ni en ese monte ni en ese adorarás. Porque los adoradores que Dios busca son los que adoran en verdad y en espíritu. No es el lugar. No es cómo lo haces, sino para quién lo haces. Y ellos y ella, el Señor tuvo que tratar también este conflicto doctrinal que había en su vida. Muchas veces los conflictos que hay en nuestra vida son porque tenemos posiciones irresolutas en nuestra vida. Crees una cosa, tienes convicción de algo y no estás dispuesto a cambiar, a ceder cuando la verdad viene sobre tu vida. Yo estaba pensando, digo, se aprende de los errores en nuestra vida. Esta mujer se casó 5 veces. Yo he cometido 5 veces el mismo error, muchas veces. El mismo error, más de 5 veces. Me imagino que tú habrás tenido quizá alguna experiencia parecida. Dice la palabra de Dios en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. No siempre lo que crees es lo correcto. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que dice la palabra. Y esta mujer estaba envuelta en una rutina religiosa, una enseñanza que había recibido de sus ancestros que era equivocada. El Señor le tuvo que retar. Dile, no sé, llegará el día en que no adores ni en ese monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. No hace falta ningún lugar para adorar a Dios. Dios está en todos los sitios. Tú puedes adorarle aquí en el culto, fuera del culto, en tu casa, con tu familia, con tu esposa. Y a veces no aprendemos de los errores. Ella no aprendió de sus errores. Yo tampoco aprendí de los míos. Y te digo, más de 5 veces a veces he tomado la misma decisión en mi vida. La misma forma en la que enfrento las cosas. Tengo esa convicción. Ella era en un plano doctrinal. No deseaba de ninguna manera adorar en Jerusalén. Quería adorar en el monte donde sus ancestros y la enseñanza que tenía la obligaban o se era movida a eso y no salía de ahí. A veces tenemos posiciones absolutamente irreconciliables en nuestra vida. No estamos dispuestos a dar un paso en otra dirección más que la dirección que nuestro
ego y nuestro orgullo mantienen nuestra vida. Por eso las personas no aprenden de sus errores. No se aprende de tus errores por errar. Se aprende de tus errores cuando dejas que aquel que no comete errores sea la guía de tu vida. Sea el que dé la dirección a tu vida. A veces tomamos decisiones que pueden ser diferentes a las que hemos tomado en otro momento, pero todas tienen el mismo objetivo. Lograrás lo mismo que hiciste haciéndolo de otra manera, pero el objetivo será el mismo y lograrás lo mismo. Tienes que buscar que el Señor no solamente te enseñe, porque aprender de los errores no es fácil, sobre todo cuando te domina tu ego. Solo se aprende de los errores cuando sustituimos las decisiones de nuestra vida y le ponemos a Él para que gobierne nuestra vida. Así no tienes que decidir, no te vas a equivocar. Yo no tengo agenda propia. Mi agenda es la del Señor en mi vida. Así, de esa manera, no tengo que andar revelando o cuestionando las cosas todo de saber lo que hago. Señor, ¿cuál es tu agenda hoy? Y el Señor te envía a las personas con las que tienes que hablar, abre las puertas para que vayas aquí o vayas allá. Tenemos que vivir en esa actitud de confiar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Termino diciéndote lo que pasó en aquellos que beben el agua de vida. Ella bebió. Volvió a Samaria, estaba en Samaria, volvió del pozo, llena del Espíritu Santo, llena de la vida de Dios, perdonada absolutamente. No le importó enfrentarse a las miradas de las personas. Ya los demás habían dejado de ser un enemigo para ella, a pesar de que muchos la cuestionaban por su promiscuidad o su facilidad para encontrar marido. Hay que ver a ver cuál era el problema ahí. 5 maridos, hay que casarse 5 veces, ¿eh? Hay que casarse 5 veces. Y ella no solo hizo 5, sino que el último decidió no casarse y vivir con él. Ella volvió de nuevo. Jesús les da una profecía aquí a los discípulos. Quiero que la leas conmigo, porque eso es palabra de Dios para ti en este día. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas palabras dichas por los samaritanos son todo una manifestación de rendirse ante la revelación de ese Cristo que salva. Ya la enemistad de tantos años ya no quedó vigente. Jesús había ganado sus corazones. Primero los ganó con la mujer samaritana. Qué curioso que Jesús tuvo que utilizar una samaritana para provocar un avivamiento en Samaria. ¿Por qué no mandó a un judío? ¿Por qué no fue Pedro o Santiago? Porque ellos eran judíos. Y judíos y samaritanos no se dan entre sí. Si hubiera mandado a un judío a evangelizar allá, quizá el resultado no hubiera sido el mismo. Entonces, ¿a quién manda? Manda a una samaritana. ¿A quién? A su propio pueblo. Cuando Dios viene a obrar en nuestras vidas, viene a cambiar
lo hace para que tú cambies el mundo donde estás. Esta mujer, Dios la eligió, podía habérsela llevado como discípula a Jerusalén. No, no hizo eso. ¿Qué le hizo? ¿Qué hizo? Le dijo, ve, no se lo dijo, pero fue y compartió el Evangelio, la revelación que había tenido de Cristo en su vida, a aquellos que eran samaritanos como ella, enemistados con los judíos. Si esa palabra la hubiera llevado un judío, quizás no hubiera tenido ningún efecto. A veces Dios tiene que utilizar a personas de su propio mundo para hablarles del Evangelio. Jesús vio a Samaria como un campo fértil para predicar el Evangelio. Y él no quería mandar a ningún judío. Él mandó a una samaritana, alguien que no tenía, digamos, los antecedentes. Mujer perdida, mujer cuestionada, mujer encerrada en sí misma, pero la cual Dios utilizó después de que ella bebió de ese agua. Cuando tú bebes del agua de vida, no hay enemigo a nuestro alrededor. Cuando tú cuentas el propósito de Dios en tu vida como lo encontró ella, no solamente Dios la sanó, sino que Dios dio propósito a su vida. No la mandó a la iglesia, al templo. Le dijo, no, tú te quedas acá. Ve a los tuyos, ve a tu mundo y cambia el mundo con los cambios que yo he hecho en tu vida. A veces Dios permite que cada uno de nosotros pueda ser luz y sal en tu mundo, en el mundo en el que tú vives. Yo le digo a muchas personas en la comunidad, Dios te ha puesto aquí, tu mundo es este, vienes de otro mundo, pero tu mundo es eso, tienes que cambiar este mundo. Ser sal y luz ahí donde estás. Los campos están fértiles, querido hermano. Y Jesús tiene que elegir a quién va a mandar. ¿Quién mejor que para ir a una villa a rescatar drogadictos que alguien que ha sido adicto? Amén, hermanos. ¿Quién mejor que personas que hemos sido enemigos de Dios vayamos a traer paz y esperanza donde hay enemistad en ese lugar? Nosotros. La obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, que hace en ti, la hace para que tú vayas. Cambies el mundo en el que estabas con la vida de Cristo en ti. Amén, hermanos. Y cuando Dios elige a las personas así, lo hace desde la perspectiva de haber dado vida. Ella bebió de ese agua. No sabemos cuánto fue lo que pudo asimilar en esa revelación de Cristo en su vida. Recibió perdón, arrepentimiento en su vida, se despojó del estigma que había sobre ella y salió lanzada llena del Espíritu Santo a predicar el Evangelio a aquellos que la cuestionaban. Y la gente la escuchaba y no veían en ella una pecadora, a una promiscua o cualquier otro adjetivo que puedas utilizar. No, veían en ella una luz que brillaba, una sonrisa después de haber sido despojado su vida de esa congoja en la que vivía. Los errores a veces pesan mucho en nuestra vida y hay que saber dejarlos a los pies de Cristo para no convertir tu vida en un calvario. Él ya sufrió eso en la cruz por ti y por mí. Él puso sobre ti nuestros errores también. Llevó sobre sí nuestros pecados. Y Él ahora quiere darte de beber, que bebas de Él, que te sacies de Él, para que puedas llevar el Evangelio allí donde Dios te lo permita. Amén, hermanos.